9:35. Señores, después del comentario de José La Luz, vamos a conversar con René Fortunato, que está aquí ya. Que está aquí. Después continuamos. Mati Vázquez, su esposa también. Otros comentarios. Aquí Serio y capaz. René Fortunato, aquí está acompañado de la colega Mati Vázquez. Sí, señor. José La Luz. Con todos sus papeles. Además, un cineasta, un documentalista que tiene compromiso social. Tú debes dejar a René hablar son muy escasos esos. Y después habla tú. Son muy escasos esos artistas. Los artistas que tienen compromiso valen por 2 o por 3 o por 4. Pero miren, hazme caso. Sí. Julio, te enviaron. No, Milton, lo que pasa es que ya tengo todo listo. Te enviaron esto conmigo. Sí, ahí. Ay, gracias. Dice aquí: con mucho cariño a Julio Martínez Pozo, de parte de Tetelo Bisonó. Tetelo Bisonó, claro. Ahí está. No a Julio nada más. Buenaventura. Buenaventura Báez. Tremendo trabajo. Ganó premio. El prócer incomprendido. Ganó premio nacional de historia. Prócer incomprendido. Premio nacional de historia. No eso ahí que le mandó ese señor. Premio nacional de historia, no José Guerrero. Premio nacional de historia. Bueno, entonces miren, señores, hoy vamos a estar a las 6 de la tarde en COP Herrera. Es una cooperativa de Santo Domingo Oeste a las 6 de la tarde, y yo le agradezco al Consejo de Administración que me hayan invitado a hablarle a sus jóvenes. Yo creo mucho en la cooperativa, esos modelos de economía del siglo XXI como Uber. Francisco Luciano me dijo que hay una gran expectativa para esa actividad. Vamos a llevar una versión editada de la Conferencia de Liderazgo Responsable allá, para ver los valores políticos, económicos y sociales del siglo XXI. Esas manifestaciones que ustedes ven como Uber, como Bitcoin en el tema de la moneda, son manifestaciones de colaboración, de economía colaborativa. Y las cooperativas son una expresión de economía colaborativa que son subestimadas en los países subdesarrollados. De hecho, en el año 2010, Elinor Ostrom es la primera mujer que ha ganado un premio de economía en la historia de los premios Nobel, que tiene 41 años. Los premios Nobel de economía tienen 41 años y es la única mujer que lo ha ganado. Y ella la ganó con una tesis. Ella ganó el Nobel con una tesis que se llama Gobernanza de los Bienes Comunes. Está basado en cooperativas. Las cooperativas son un gran nicho inclusive se la considera una forma de organización económica en sí propiamente dicha. Va a ser una experiencia estar esta tarde ahí en COP Herrera, y entonces también decir lo siguiente a propósito de un comentario que hicimos ayer con el tema de la educación. Ayer yo dije 2 cosas que me produjeron que varias personas me llamaran. La primera es que yo dije que si yo fuera Danilo Medina, todos los funcionarios públicos deberían tener sus hijos en el sistema educativo público. Y yo quiero explicar eso un poco, porque eso se prestó a malinterpretaciones. Yo, como comunicador, digo que si yo vendo un producto y yo no lo consumo, yo no creo en ese producto, y por ende ese producto no va a tener un impacto deseado en el pueblo. Si usted vende un producto, usted tiene que consumir ese producto. Si no, usted no está haciendo lo correcto, no se está relacionando bien ni con su marca, ni con su cliente, ni con su mercado. Entonces, yo digo que el que trabaja en el sector público no puede ser de manera obligatoria, porque eso violaría derechos fundamentales. Pero yo hiciera lo que tengo que hacer, lo pusiera como una condición del contrato de trabajo, que si usted va a trabajar en el sector público y el principal tema del gobierno dominicano es la educación, todos los que trabajan en el gobierno deben llevar sus hijos al sistema educativo público, porque ese sistema educativo público se va a fortalecer más cuando los que lo administran lo consuman. Ese es el principio de mi planteamiento. Usted no puede venir al sector público a ganarse los cuartos, para después coger ese dinero e ir a fortalecer al sector privado en materia educativa. No. Yo tengo una oferta pública de educación. Yo creo en mi oferta pública. Es lo mismo que los hospitales. ¿Por qué las instituciones públicas tienen planes complementarios y eso con las ARS privadas y no van al SENASA? Porque no creen en el producto público.
Entonces el gobierno tiene que decir, el que va a trabajar en el gobierno, que se va a beneficiar de los ingresos del gobierno, tiene que contratar los servicios públicos, porque de esa manera los servicios públicos se van a hacer más creíbles para los demás. Y el gobierno tiene una oferta pública educativa de calidad. ¿Por qué no la consume entonces? Eso fue lo que quise decir ayer, la esencia. Y también con el tema del Calasanz. Yo dije que el Calasanz, donde estudian mis hijas, no tiene ninguna diferencia con una escuela pública de calidad. ¿Y tú crees que te lo agradecieron? Bueno, pero yo lo quiero explicar. Por eso no lo agradecieron ellos. Yo creo que eso fue lo peor para ellos. Y por otro lado, yo lo hice de buena intención. A José lo sentaron sus dos hijas ayer. Oye, ahí, siéntate ahí, papi. Espérate, déjame explicar. Para muchas personas, el Calasanz, como algo imposible porque no lo pueden pagar, es como tú ves el carro. Pero cuando yo me pongo a ver el sistema público, todo es relativo, que en materia educativa lo conozco un poco y me pongo a ver los criterios del Calasanz, yo lo que digo es que el Calasanz es un modelo para explicar por qué la escuela pública puede ser de competitiva y de calidad, porque los contenidos son básicamente los mismos, pero en el Calasanz hay calidad pero no hay lujo. A eso es que yo me quiero referir. En el Calasanz no hay lujo. Okay. Hay calidad educativa y hay un método efectivo de enseñanza, pero no hay lujo. Y eso es lo que yo creo que el gobierno tiene que garantizar. Para mí, el lujo siempre está de más, pero la calidad y el lujo andan siempre juntas. Y tú tienes que tener el criterio para separar una cosa de la otra. Por ejemplo, tú coges un colegio como cualquier otro y tú te vas a encontrar que en un aula hay 10 niños con un profesor y aire acondicionado. Eso es lujo. Eso es lujo. Si pudiéramos incorporar la tecnología educativa a la educación pública, que es la única cosa que falta en el tema de los idiomas, tanto el inglés, que es un patrón cultural y científico universal, como el chino, que deberá incorporarse en un momento dado por el impacto que está teniendo China en la cultura, entonces ya esa escuela con esos 3 elementos se volvería sumamente competitiva. Entonces, por eso hablaba del Calasanz, porque tiene la calidad que nosotros procuramos como padres, pero no tiene el lujo y los precios no son prohibitivos. Y por último, yo quiero hablar brevemente de lo que pasó ayer en el kilómetro 9 de la autopista Duarte con este sargento que se vio en la necesidad de utilizar su arma, Rubén Vázquez, para disparar contra uno de los controles que tienen los sindicatos. Control con un machete. Control con un machete, así. Ay, ustedes papá. saben que una vez, y lo voy a decir esto con hay todo un grupo respeto, que se llama Control Machete. hay un grupo, Sí. uno de mis grupos preferidos mexicanos se llama Control Machete. Oh. Sí, así es. Sí, así se Control llama. Machete y Molotov son de los dos mejores grupos que tiene México. Entonces, ¿qué pasa? Hace como cuando ocurrió el lío de la Duarte, debajo del elevado de la Duarte con París, que le mataron el encargado de finanzas de Fenatrano. Se murió, estuvo interno y luego murió. Eso fue como en abril, algo así. Bueno, estaba caliente el tema de los choferes, los controles y los choferes piratas, como ellos le llaman. Y tú sabes lo que hicieron los sindicatos de transporte, como no podían utilizar violencia porque estaba caliente el tema. Voy a tratar de decir esto con la mayor moderación posible. Llenaron un tanque de pupú. Oigan, llenaron un tanque de pupú. Entonces ellos tenían el tanque de pupú. Esto pasó en la Kennedy porque una persona me llamó que iba en un carro público. O sea, tú no estás describiendo algo de relato salvaje de la película. Ellos no podían usar violencia porque estaba caliente el tema. Ajá. Llenaron un tanque de pupú en una camionetica. Entonces cuando veían que entraba un chofer pirata a una ruta, entonces ellos se le ponían paralelo al carro, cogían una lata, la sacaban del tanque lleno de pupú y se lo tiraban adentro a todo el que iba. Wow. Relato salvaje. Y eso dominicana. me lo contó una persona que fue víctima de eso. Y una escoba. Tuvo que botar la ropa del bajo y bañarse con que me dijo con una vaina que se llama que jabón azulito. Yo no sé qué es eso. Sí. Claro, Sí. Tuvo que botar la ropa. Limpió. Tuvo que botar la ropa porque duró más de 3 días con el bajo. ¿Cómo? Entonces, Era podrido. eso es un indicador del Ya nivel. está aquí, huele mal. Eso es un indicador del nivel de lo que está pasando con el tema del transporte y el gobierno no puede controlarlo. Señores, no quiten eso de la política de seguridad que este país tiene que darse.
Eso es parte fundamental de la seguridad. Eso que está pasando con el transporte. Entonces, dice este señor Nicasio Rosario, que él trabajaba en una empresa, pidió sus prestaciones, tenía 20 años trabajando, se lo dice a Diario Libre, lo pueden buscar, es un informe interesante que publican hoy, y él tuvo que pagar 350,000 pesos para poder conchar en la Churchill a un sindicato, no al Estado. O sea, el Estado hace la vía, el Estado la asfalta, el Estado le pone luz, el Estado la regula con tránsito, pero resulta que son los sindicatos que se benefician de la vía pública. Cogen los espacios. Entonces, dice este señor Nicasio Rosario, que tuvo que pagar 350,000 pesos para poder operar, para poder entrar a una ruta que opera en la Winston Churchill entre Kennedy y Avenida Independencia. Pero él no paga impuestos, los sindicatos no pagan impuestos tampoco. Incluso, yo recuerdo en España que una vez yo iba en un autobús que le dicen búho en Madrid, porque son los que funcionan de noche, y se montó un inspector y me pidió mi ticket, se lo pidió el ticket a todos los que estábamos ahí, y yo le pregunté que para qué él hacía eso. Él me dijo, ¿por qué en tu ticket hay un seguro por si te pasa algo? ¿Por qué en tu ticket, cuando yo pago el bus, si no te dan seguro porque el chofer se cogió el dinero y se lo embolsilló, entonces tú no tienes la cobertura? Cuando te dan un ticket que tú pagaste un bus, ahí incluye un seguro, una póliza por si te pasa un accidente dentro del bus. Excelente. Aquí no. Aquí los pasajeros no les respetan ninguno de sus derechos. Inclusive a las mujeres le agarran las nalgas, las asedian sexualmente, las empujan cuando se están desmontando, no respetan la parada ni nada. Pero si ocurre un accidente ahí, el que se murió se jodió. Entonces no podemos quitar esto del enfoque de la seguridad. Porque por último, oigan este dato, cuando estábamos en el otro edificio, Antonio Marte dio unos datos espantosos. Antonio Marte, con esa autenticidad que le caracteriza, dijo, a nosotros a Conatra nos dan 1.116.000 galones mensuales subsidiados de combustible. 1.116.000 al mes. El Estado le da directamente a los sindicatos. A Fenatrano le dan 825.000 mensual, y así le van dando a Unatrafin 500.000, y así le van dando a la Metro, a Transporte Espinal, a Caribe Tour, a Metro Tour, a todos le dan transporte social. A los generadores, pero menciónalo también. No, lo que pasa es que ellos no son de transporte. Si tú me dices los nombres, como yo no estudié ese tema, yo lo digo. Gracias, pero dilo tú. Gracias por el voto. Pero dilo tú. A todos los generadores. Pero dilo. ¿Cómo se llama? No, está bien. Entonces, señores, este tema vamos a volver cuando maten otro, porque ahora le tocó al sargento utilizar su arma. ¿Qué va a pasar con el sargento? Coño. ¿Qué va a pasar con él? ¿Le van a meter 30 años? No. Defensa propia. Bueno. Yolanda. Es muy probable que sea alegue defensa propia. Por ahí con esto, Julio, para que te lo lleve. ¿Cómo votó Miriam Germán Brito en la decisión de Félix Bautista? ¿A favor o en contra? ¿Y por qué Miriam? Porque a favor de que se aprobara. Miriam votó a favor de que se aprobara la. No. Sí. Porque eso es no ratificar el fallo. O sea, no ratificar el fallo. No ratificar. Las dos mujeres votaron porque se acogiera. Esther Angelán y Miriam Germán. La información que yo tengo, que las dos mujeres votaron a favor de que se acogiera la solicitud de apelación. Juicio de fondo. Sí, que se fuera juicio de fondo. Y los dos hombres votaron contrario. Entonces, esa es la información que yo tengo. Bueno, entonces yo pensaba que tengo que hablar con algunos amigos de los que nos juntamos a veces para hablar de temas jurídicos. Yo pensaba que el voto de la presidencia del colegio de ella lo aclaró. Valía por 2. No, ella lo aclaró. Oye, lo que ella aclaró. Yo vi lo que ella aclaró, eso no tiene lógica. Eso pero mire, eso es interesante. Vale por 2. Ahí no puede haber empate. Eso es mentira. Ella dice que nada más vale en el pleno de las... Oye, ella dijo... Martín Montilla, llámame. Que solamente eso vale en el pleno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en el pleno de la Suprema Corte de Justicia, que nada más hay que vale, que en todos los otros tribunales. No, el reglamento no lo. Ella dice que ella no pensaba nunca. Oigan por qué yo hago esta reflexión. Porque la declaración que yo tengo aquí de Miriam Germán Brito, ella dice que ella no consideró otro esquema porque ella nunca pensó en un empate. Pero oye, ¿cómo ella no pensó en un empate? Porque aunque el derecho es sumamente subjetivo, por eso a mí no me gusta, porque no es objetivo. Ella dice que en un esquema de 4, señores, una lógica elemental, en un esquema de 4,
ella nunca previó un empate. Oye, Claro, un esquema de un cuatro. empate. Nada más tenían que dividirse en dos. Claro, ¿cómo se dio? Ella dice, yo no tengo, ella está entre comillas eso, que por eso ella no consideró otro esquema. Entonces, yo no sé si ellos pueden darse su propia regla ahí. No sé, por eso que un experto. Ok, bueno, pues Cami fuera, escúchame.